Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? Hermanos, la vida cristiana se empieza con Dios y se termina con Dios. Probablemente este tema es importante, hermanos, y se dice todo esto porque toda la realidad que nosotros estamos viendo de este mundo material, hermanos, dice la palabra de Dios que algún día va a venir Jesucristo por segunda vez y que a sus discípulos Él se los va a llevar y que este mundo ya no va a existir. Si alguien cree que eso es cuento, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero aquellos que realmente tienen fe en esta esperanza de Jesucristo, tenemos que vivir de manera piadosa y temerosa a nuestro Dios. Amados hermanos, es bien importante que nosotros reflexionemos acerca de esto. Porque no solamente es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, también con todas nuestras fuerzas, hermanos. Cuando uno viene a adorar a Dios en una mañana y que no se levanta porque está haciendo frío o porque está muy cansado, esa persona ya no está amando a Dios con todas sus fuerzas, ni con toda su voluntad, ni con sus energías. Debemos de evaluar si realmente, en realidad, Dios merece todo eso y más de nuestra parte, porque Él hizo todo por nosotros. Por eso, ¿y se dan cuenta, hermanos? Que no era primeramente amar, sino entender quién es Dios para ti y para mí. Si nosotros entendemos quién es Dios, nosotros le vamos a amar. Pero si no entiendes, si no entendemos quién es Dios, porque una cosa, hermanos, es entender a Dios intelectivamente y otra cosa es asimilarlo en el corazón. Porque en el momento que lo lleguemos a asimilar, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Porque vamos a entender verdaderamente quién es Dios y vamos a temerle con temor reverente y con respeto. Y nos vamos a esforzar más a los que tienen que ver precisamente con las cosas espirituales que las cosas materiales. Yo no estoy diciendo, hermanos, no me malinterprete, por favor, cuando hablamos acerca, y yo siempre me toco con hermanos que me dicen, hermano, es que yo quiero servir más a Dios, pero yo necesito trabajar, tengo familia. Y yo le digo, pues síguelo haciendo, sigue sirviendo a Dios en la forma que lo estás haciendo, pero cuando vayas el domingo, hazlo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando vengas el domingo, o si vas a venir entre semana, hazlo con todo el corazón. Dios no te está pidiendo que tires tu trabajo o tu carrera, no. Pero cuando venimos a adorar a Dios, lo hagamos con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser. Creo que esa parte es muy importante para poder cumplir el deber como cristianos. Hermanos, fíjense que de aquí se desprende otra extensión del mismo mandamiento. Dice el versículo 31. Alguien que me apoye antes de leer el versículo 31. ¿Por qué es tan importante amar a Dios? Además de ser nuestro creador, además de reconocer todas sus cualidades eternas. Alguien que me apoye a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maranata. Otra vez, brother, otra vez, léelo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, sea anatema. Maldito por Dios. En pocas palabras, aquella persona que realmente no ama a Dios es una persona que está condenada. Y creo que el texto es muy claro al respecto. ¿Por qué creen que es tan importante amar a Dios y empezar a amarlo con todo el corazón
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque lo merece. Lo merece. Ahora, de ese mandamiento, de ese mismo mandamiento, y fíjense, hermanos, ¿saben qué me llama la atención? Que era algo que ellos repetían, hermanos. Los fariseos y los escribas lo repetían, pero no lo comprendían como lo está explicando el maestro. Porque el escriba lo entendió y seguramente lo recitaba en la mañana y en la tarde, pero no lo asimilaba. ¿Habrá hermanos así aquí en esta mañana? Que se enseña algo y que de repente con las actitudes sorprenden. O sea, no se comprendió lo que se predicó, lo que se enseñó. Porque para poder amar a mi prójimo, yo necesito amar a Dios. Porque el Señor Jesucristo en el texto paralelo también dice que los incrédulos aman a sus seres amados y son pecadores. Eso es algo bien interesante. Vamos a leer Lucas 6:32. Miren lo que dice Lucas 6:32. Alguien que me apoye con esa lectura. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Gracias. No tiene, dice ahí el Señor, pues qué chiste, si vas a amar al que te es fácil amar, pues los incrédulos también hacen eso. Porque la esencia, fíjense muy bien, la esencia para poder amar a mi prójimo tiene que ser en primer lugar amar a Dios. Si una pareja de esposos, ¿sí?, aman a Dios verdaderamente, ¿sí?, difícilmente alguno de los esposos va a ser infiel. Si ama a Dios. Porque la primera relación que debe tener todo ser humano, hermanos, es con Dios. Esa es la base de todo esto. Entonces dice el versículo 31 del capítulo 12, y el segundo es semejante. Esa palabra segundo significa una extensión de lo que se dijo anteriormente, ¿sí? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay quien dice que para poder amar a otros tenemos que amarnos a nosotros. Lo que está diciendo aquí el Señor es que está asumiendo que el ser humano se ama. Y como seres humanos y dotados de un gran ego, cada uno de nosotros queremos lo mejor para nosotros. Las mejores ropas, el mejor carro, la mejor comida, la mejor casa, ¿sí? Bueno, lo que está diciendo aquí el Señor, así como tú te quieres a ti mismo y quieres lo mejor para ti, dale al prójimo también lo mejor, así como si te lo fueras a dar a ti. Es decir, si tú quieres que te traten como rey, trata a los demás como reyes. Si quieres que te traten como una reina, trata a las demás como reinas. Si quieres que te traten con respeto, trata con respeto a los demás. Pero la pregunta más interesante aquí es, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. Bueno, la palabra significa estar cercano a. Pareciera que el que está a un lado de ti, ese es tu prójimo, ¿sí? Pero ese es un concepto judío. Porque para el judío, cuando escuchaba prójimo, él pensaba que se refería a otro judío, ¿sí? Pero el Señor se está refiriendo no solamente a aquellos que son de tu propia nación, no solamente a aquellos que son tus familiares, esto también incluye a tus enemigos y adversarios. Y ahí es en donde se pone difícil. Estamos a punto de concluir. Vamos a leer, le voy a dar lectura a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Dice la palabra de nuestro Dios, una historia que ustedes conocen bastante acerca de el buen samaritano. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Le voy a dar lectura. Dice: he aquí un intérprete de la ley, es decir, un escriba, se levantó y dijo para probarle. Este era otro caso, hermanos, aparte de Marcos 12. Dice: maestro, dice, rabí, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor le dice: a ver, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que entiendes?
Y luego dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que el escriba lo sabía la respuesta, pero no había profundizado en el concepto. Y sigue, y le dice el maestro en el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice. Entonces, acuérdense que era para probarle lo que estaban haciendo. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque para el judío, su prójimo era otro judío. Inclusive hay una ley israelita que precisamente una israelita solamente da hijos de Dios. Las demás mujeres dan perros. Hay una ley que dice algo así al respecto. Porque solamente todavía ahorita se cree como un pueblo especial. Los judíos de raza, los descendientes, los israelitas como tales, ¿sí? Para ellos los únicos hijos de Dios son los israelitas, los que descienden físicamente de Abraham. Ya los demás, pues son otra naturaleza de Dios. Entonces, fíjese muy bien cómo dice. Respondiendo Jesús en el versículo 30 dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejando medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un hombre, un sacerdote, un hombre espiritual, pero se hizo de la vista larga y ni lo consideró, pasó de largo. Sigue diciendo, versículo 32, asimismo un levita, también un hombre, precisamente un hombre de Dios, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino. Acuérdense que era un samaritano para un judío. Era alguien despreciable, alguien que había traicionado al pueblo de Dios. Por eso cuando un judío miraba a un samaritano, lo que hacía, escupía por el desprecio que sentía. Pero sigue diciendo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Y luego pregunta, fíjese la pregunta que hace Jesucristo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Nosotros sabemos la respuesta. Pero fíjese el orgullo y la soberbia de los judíos que no pudieron decir que fue el samaritano. Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. No dijo el samaritano. El que le ayudó, la persona que le ayudó, pero no mencionó el nombre del samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que está en necesidad. Aquel que te necesita. Sea amigo o enemigo. Cualquier persona. Entonces en esto se demuestra el verdadero amor cristiano. No solamente el beneficiar a aquellos que nos caen bien, sino que también beneficiar a aquellos que precisamente tienen alguna necesidad y que no tenemos nada con ellos. Es aquel que está a un lado de ti, pero sobre todo aquel que tiene una necesidad. Y solamente vamos a conocer las necesidades de otros hermanos si los conocemos, si platicamos con ellos, si los atendemos, porque ¿cómo va a conocer sus necesidades si nomás los saluda aquí y salen rápido del edificio? ¿Cómo va a conocer la necesidad del hermano o de la hermana? ¿Cuándo se ha sentado a platicar con algún hermano o una hermana que usted más o menos vea que tenga precisamente, que puede usted beneficiar? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? Porque estamos comprendiendo, acuérdense hermanos, con esto termino, podemos caer en el error de que podamos amar a Dios con toda nuestra mente, pero no lo estemos haciendo con el corazón.
O a lo mejor lo estamos haciendo con el corazón, pero no con toda la mente. O realmente no lo estamos haciendo con todas nuestras fuerzas. Es que entre esas cuatro debe haber un equilibrio, hermanos. Debe haber un equilibrio. Y quiero terminar este estudio. Vamos a Marcos 12. Ya con esto quiero terminar, hermanos, para cerrar este estudio. Entonces el escriba, versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 33 del capítulo 12 de Marcos. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y dice el versículo 34: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Quiero terminar con esta frase. Le dice Jesucristo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. No estaba dentro del reino de Dios, estaba cerca, por el entendimiento que llegó a comprender de lo que Jesucristo le estaba diciendo, pero no estaba en el reino. Y yo te voy a decir algo. Quiero que te hagas esta pregunta en el corazón. ¿Cuántos de ustedes pueden cumplir a cabalidad este mandamiento? ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas y amar a su prójimo siempre? ¿Quién podría? Un día entero. Bueno, una hora. ¿No? 15 minutos. Un minuto. Hermano, nadie lo puede cumplir. Acuérdense, fue un martes cuando se suscitó esto. 3 días después, Jesucristo iba a morir en una cruz. Porque ahí entra la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia es que hubo un hombre en todo el universo que sí pudo amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo. Y ese fue Jesucristo. Y ese Señor también está dispuesto a dar la cara por ti en el día del tribunal de Dios. Lo que necesitamos es fe. Y gracias a Jesucristo, nosotros tenemos entrada a ese reino de Dios. Tenemos fallas y tenemos la semilla del amor. Por eso este mandamiento probablemente no lo vamos a cumplir perfectamente, pero sí debemos cumplirlo sinceramente. Por eso sabemos que hay visitantes y queremos hacerte la pregunta: ¿estás tú dentro del reino de Dios? Y para mis hermanos, estar en el reino de Dios implica amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Dios les bendiga, hermanos. Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará?